En esta oportunidad daremos a bien desarrollar el tema relacionado al contrato de mutuo. Para eso empezaremos con el concepto de este contrato. Pues dice que el contrato de mutuo es un contrato por medio del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra persona llamada mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y de la misma calidad. De acuerdo a lo que establece el autor Puig-Brutau, el contrato de mutuo aparece como un desplazamiento patrimonial que engendra la obligación de tener que restituir lo recibido. De acuerdo al Código Civil, en el artículo 1942 establece que por el contrato de mutuo una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y de la misma calidad. ¿Quiénes son los elementos personales? Los elementos personales del contrato de mutuo son el mutuante y el mutuario. El mutuante también es conocido como acreedor, quienes son los que prestan o transfieren una suma de dinero o de otras cosas fungibles. De acuerdo al artículo 1944, el mutuante es responsable de los daños que sufra el mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la persona de la cosa prestada, si conoció los defectos y no le dio aviso en su momento oportuno. El mutuario también es conocido como deudor. Es la persona que recibe una suma de dinero u otras cosas fungibles. Según el artículo 1956, el deudor de una suma de dinero puede anticipar el pago, pero cubriendo los intereses respectivos por todo el tiempo que falte en el vencimiento del plazo. El elemento real del contrato de mutuo se refiere a la cosa objeto del contrato mismo. El artículo 1942 Código Civil indica que solo puede ser objeto del contrato el dinero u otras cosas fungibles. Por lo tanto, el objeto constituye la cantidad de dinero u otras cosas fungibles que el mutuante se obliga a transmitir al mutuario. En cuanto a qué moneda puede circular legalmente en el país para ser objeto de contrato, los dos decretos que establece esta diapositiva, el primero que es la Ley de Libre Negociación de Divisas y el segundo es que la ley monetaria, establece que el quetzal se empleará como medio de pago en todo acto o negocio jurídico de contenido dinerario y que tendrá poder liberatorio de deudas. Sin embargo, las partes en el mismo contrato pueden establecer que puede ser otra moneda extranjera. En cuanto a las cosas fungibles, son bienes fungibles cuando pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad. Estos bienes fungibles pueden ser consumibles y no consumibles. Ejemplo de los consumibles es un quintal de frijol, un quintal de arroz, los cuales pueden ser sustituidos de la misma especie, cantidad y calidad. Los no consumibles, la consumibilidad de estos se refiere a que la posibilidad de su disposición y negociación, por ejemplo, un lote de libro o un lote de escritorios, las cuales se deben detallar las características y especificaciones de esos bienes en el contrato. En cuanto a la cosa objeto de mutuo, se transfiere al mutuario tanto los frutos civiles como naturales y sobre el mutuario recae los riesgos como la destrucción, el deterioro o la disminución del valor económico que sobrevenga después de la cosa prestada. El mutuante tiene la responsabilidad de que la cosa prestada tenga buena calidad y que no padezca de vicios ocultos, ya que si padeciera de vicios ocultos se aplicaría lo que es el artículo 1561 del Código Civil. En cuanto al elemento formal, el Código Civil no establece las formalidades de este contrato, pero son aplicables las normas que sustituyen, que son los artículos 1564 al 1568, el cual establece que cuando exceda de 300 quetzales debe constar por escrito y que deberán constar en escritura pública los contratos que tengan que escribirse en el registro de la propiedad, los cuales deben contener los requisitos del artículo 29 del Código de Notariado. En cuanto el tercero, no es muy aplicable el contrato de mutuo, ya que no es muy solemne.
Hola, a continuación les explicaré sobre las características del contrato mutuo. En esta diapositiva podemos observar las características del derecho moderno, las cuales son 4. El contrato consensual, el contrato de contenido obligacional, el gratuito o oneroso y el contrato bilateral. Bueno, el contrato consensual nos dice que es el consentimiento de las partes y no de la entrega de la cosa lo que da nacimiento al contrato. Es decir, que en este tipo de contratos lo más importante es el consentimiento de las partes, es decir, entre el mutuante y el mutuario. En el contrato de contenido obligacional nace de la entrega de la cosa, la obligación por parte del mutuario de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Y como bien sabemos, el mutuario es el receptor o la persona quien recibe la cosa o el bien fungible. Y el contrato gratuito o oneroso se refiere tradicionalmente que el mutuo era gratuito y solo era oneroso cuando se pactaba expresamente el pago de intereses por parte del mutuario. Mientras tanto, el contrato bilateral nace de las mismas obligaciones principales para ambas partes. El mutuante debe entregar la cosa mutuada al mutuario y éste queda obligado a restituirla al vencimiento del plazo y a pagar intereses. Es decir, que en este tipo de contratos, tanto el mutuante como el mutuario tienen ciertas obligaciones específicas que deben de cumplir. En esta otra diapositiva podemos ver las características del contrato mutuo señaladas en el Código Civil guatemalteco en el artículo 1942. El contrato real, la cual requiere para su perfección la entrega de la cosa regulada en el artículo 1588. Es decir, que para perfeccionar este contrato es necesario la entrega de la cosa quien fue dada por el mutuante al mutuario. Es unilateral porque es únicamente el mutuario quien asume la obligación de restitución con o sin intereses de la cosa mutuada, es decir, que el mutuario, quien recibe la cosa, tiene la obligación misma de la restitución. Y el contrato de transmisor de dominio. Esta hace referencia a la enajenación de la cosa mutuada, es de la esencia del contrato, pues la entrega se hace para su consumo, como bien sabemos. Es decir, que los bienes fungibles no solo se trata literalmente por dinero, sino también en alimentos, en combustibles o también en bienes muebles. La siguiente característica se refiere a la restitución de cosas de la misma especie y calidad. Es decir, si en el contrato se estableció la facultad del deudor de cumplir su obligación mediante una prestación distinta, no se desnaturaliza el mutuo, es decir, no cambia, como tampoco ocurre por imposibilidad de restituir en especie. Digamos que aquí lo importante es pagar el valor de la misma cosa o bien fungible que le fue dado. Y la característica onerosa, como bien lo decía anteriormente, es el de pagar intereses al mutuante y si no se estipula la tasa, se presume que debe cargar el interés legal, regulada en el artículo 1946 del Código Civil. Es principal, es decir, que es un contrato principal ya que existe por sí solo y es usual que el contrato principal de un mutuo incluya uno o más accesorios, es decir, la fianza, la hipoteca, la prenda, entre otras cosas. En los efectos del contrato de mutuo encontramos los elementos personales de este, que son el mutuante, que es la persona que entrega un bien fungible, y el mutuario, que es la persona que recibe o adquiere un bien en calidad de préstamo. Ellos también son conocidos como prestamistas o prestatarios.
encontramos efectos en cuanto al mutuante. El primero es la obligación de entregar la cosa. Y esto se realiza al momento de celebrar el contrato cuando se entrega la cosa objeto de préstamo. Cuando hablamos de cosa, nos referimos a bienes principalmente fungibles y que estos pueden ser dinero, cosechas, combustibles y alimentos. Después tenemos obligar al mutuario a restituir la cosa, es decir, que vencido el plazo estipulado en el contrato, el mutuante tiene el derecho de pedir la devolución de la cosa en el mismo estado en el que le fue entregada. Esto de acuerdo al artículo 1942 del Código Civil, que dice lo siguiente. Por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles. Encontramos también los efectos en cuanto al mutuario. Adquiere la propiedad de las cosas. Al momento de celebrarse el contrato, el mutuario recibe o posee el bien que le trasladan, con la obligación de restituirlo en algún momento que puede ser el plazo en el que se estableció al momento de la celebración del contrato. Tenemos también la restitución de la cosa mutuada en el término convenido y en igual cantidad. Esto igualmente lo encontramos regulado en el artículo 1942 en la parte que dice, con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y cantidad. Esto quiere decir que al momento de devolver lo prestado debe de ser igual a lo entregado, no lo mismo, porque eso ya se consumió. Por ejemplo, en un préstamo de 10,000 quetzales, al momento de devolverlo serán 10,000 quetzales, pero no los mismos billetes o las mismas monedas que le fueron entregados. Incluso puede ser restituidos por medio de un cheque o de una transferencia bancaria. De acuerdo a lo establecido en el artículo 1943 del Código Civil, queda a su cargo la mejora, deterioro, depreciación o destrucción que sobrevenga después. El mutuario tiene la obligación de arreglar, de mejorar el bien que le fue entregado en caso de que éste haya sufrido algún deterioro o haya sido destruido total o parcialmente. También el artículo 1944 del Código Civil establece que el mutuante es responsable de los daños que sufra el mutuario por la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada, si conoció los defectos y no le dio aviso oportunamente. Es decir, que el prestamista o mutuante, sabiendo que el bien que transfirió el mutuario tenía un defecto o daño y no lo hizo de su conocimiento, tiene la obligación de reparar los daños que el bien defectuoso produzca. Por ejemplo, si prestó un vehículo por un periodo de un mes y sabía que al vehículo le estaban fallando los frenos y a causa de esto choca contra un poste de luz y el mutuante debe hacerse responsable de los daños causados. De acuerdo al tema de interés, se dice que solo corren intereses cuando las partes lo pactan expresamente. El interés lo entendemos como el porcentaje que se calcula sobre una determinada cantidad para después sumarla y cobrársela a quien se le entrega un bien. Especialmente esto se calcula cuando nos referimos a cantidades en dinero. En caso del contrato de mutuo, como lo dije anteriormente, solo se calculan los intereses cuando así lo pactan las partes. Bueno, ahora yo voy a hacer la exposición respecto a lo que es las clases de intereses. En primer lugar tenemos el interés en los préstamos de cosas y dinero. Dice que la determinación de los intereses cuando el préstamo es de dinero no representa problema alguno, pues es el resultado de un cálculo matemático simple. Pero cuando el objeto del préstamo son cosas donde encontramos algunos problemas, merecen cierta atención. Tal es el caso en estos dos puntos, como la obligación de devolver igual cantidad de la misma especie y calidad. Esto está establecido en el artículo 1942 de nuestro Código Civil.
También, como segundo punto que merece cierta atención, podemos mencionar lo que es cómo calcular el interés en el mutuo de cosas. También tenemos lo que son los intereses convencionales y legales. Las partes son libres para convenir en el tipo de interés y en la actualidad no existe norma alguna que establezca un tope al tipo de interés. Por ello, corresponde en primer lugar a las partes convenir en el contrato sobre el tipo de interés que devengará la obligación, y a falta de pacto las partes aceptarán el interés legal, el cual consta del 6% según el artículo 1947 de nuestro Código Civil. También vamos a hablar sobre lo que es la acumulación y capitalización del interés. Dice que el artículo 1949 de nuestro Código Civil prohíbe la capitalización de intereses en las obligaciones civiles, aunque permite a los bancos hacerlo si la Junta Monetaria lo autoriza. También tenemos lo que es la forma de pago de intereses. Dice que los intereses deben pagarse en los plazos, formas y lugares convenidos y salvo estipulación en contrario en los que rigen la obligación principal. También tenemos lo que es el pago de intereses y prórroga de plazo. Dice que de acuerdo con el artículo 1951 de nuestro Código Civil, en los préstamos de dinero el pago de los intereses caídos o de los incurridos después del vencimiento del plazo no implicará prórroga de este, norma que nos parece muy clara y hasta cierto punto razonable. Dice que también vamos a hablar sobre lo que son las cuotas niveladas. En los préstamos de dinero a largo plazo es usual que se pacte lo que se llama cuota nivelada, o sea que la amortización que periódicamente debe realizar el deudor ha sido calculada matemáticamente. Vamos a hablar también sobre los intereses moratorios. Dice que no deben confundirse los intereses que genera el préstamo como la renta del capital del que el acreedor se priva de los intereses moratorios, que son los que se deben pagar por el deudor en compensación de los daños y perjuicios causados por el acreedor por la mora en la restitución del capital a falta de otro pacto. Eso está estipulado en el artículo 1435 también de nuestro Código Civil. También vamos a hablar sobre el tipo de interés variable. Dice que los efectos de la devaluación monetaria y de la inflación y de otras variables se reflejan en el tipo de interés, de modo que éste va ajustándose a las variaciones que generan esos fenómenos económicos. También vamos a tocar el tema entre las clases de intereses sobre el interés en casos de pago anticipado. Tal y como está establecido en el artículo 1956 de nuestro Código Civil, el deudor de una suma de dinero puede anticipar el pago, pero cubriendo los intereses respectivos por todo el tiempo que falte para vencimiento del plazo. También tenemos, por último, también vamos a tocar el tema sobre la mora en el pago de intereses. Nuestro Código Civil guarda silencio en cuanto a los efectos de la mora de deudor en el pago de los intereses convencionales, de modo que el incumplimiento del deudor únicamente daría derecho al cobro de los mismos, y ello obliga a los notarios y demás personas participantes a incluir el pacto que regule las consecuencias de la mora. También tenemos el tema sobre la presunción de pago de intereses e imputación de pagos. Conviene recordar que si se ha pactado el pago periódico de intereses de una obligación, la constancia de pago de intereses correspondientes al último periodo constituye presunción legal de pago de los anteriores. Por último, vamos a tocar ahora sí el tema sobre intereses e imputación de pagos en obligaciones bancarias. Dice que en las obligaciones bancarias es usual que el deudor tenga el derecho de imputar sus pagos en forma diferente de cómo lo establece el artículo 1407 de nuestro Código Civil, y por ello los bancos aceptan los pagos parciales a cuenta del préstamo. Bueno, esta ha sido mi exposición respecto a lo que es las clases de intereses.